Punto quinto, una moción conjunta que presenta el Grupo Izquierda Unida y Si se puede Mairena con registro 16.432 para declarar que Mairena de las Jarafe sea una zona libre de paraísos fiscales. Que no sabía yo que éramos privados. ¿Vale? ¿Quién la va a defender? Isa. Gracias, por favor, señor. Compañero. Venga, compañero. Y al público, por favor, vamos a guardar un poquito de silencio. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Yo, personalmente, antes de empezar con la exposición de motivos, me gustaría hacer una llamada a este pleno. Creo que estamos teniendo unos plenos muy broncos. Creo que podemos hacer las cosas de una forma muy asertiva. Y yo, personalmente, me bajo de ese carro de agresividad y voy a hacer las cosas de forma calmada y asertiva lo buenamente que pueda. Así que, por favor, les invitaría al resto también que hiciera un pequeño esfuerzo. Yo no voy a entrar a calificar las mociones de otros partidos. Simplemente voy a dar los argumentos que me facilita mi asamblea. Bien, por una parte, nosotros venimos aquí a proponer una propuesta que viene a través de Intermón Oxfam, que es un compromiso a la hora de licitar y ejecutar una contratación pública por parte de este ayuntamiento en el que se evite establecer relación con empresas privadas que tengan su sede en países que faciliten la evasión fiscal. ¿Por qué? En España el 72% del fraude fiscal se debe a grandes empresas y grandes fortunas y utilizan los paraísos fiscales como principal forma de eludir impuestos. No es algo baladí, casi el 95% de las empresas que están en el IBEX 35 utilizan métodos similares y suponen hasta un 24% de la total de la inversión española en el extranjero, alcanzando una pérdida anual de 1.550 millones de euros. Así pues, aprobar esta moción es una forma de responsabilidad social corporativa por parte de este ayuntamiento, un compromiso porque queremos una gestión pública ética. Es ir un paso más allá de las cláusulas sociales que ya aprobamos en este ayuntamiento y que se iban a incorporar a los contratos de la mesa de contratación. Y no es algo que se haga solamente en Mairena Jarafe. Tenemos ya ciudades andaluzas que lo han adquirido, por ejemplo, San Juan, Sevilla, Málaga. La primera, Sevilla, gobernando el Partido Socialista, Málaga, gobernando el Partido Popular. Tenemos también Granada, Ayamonte, Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María, Marbella, Benalmádena, Priego de Córdoba, un largo etc. En Sevilla, además, fue aprobada con el voto a favor en julio del año pasado de todos los grupos. Y este año, tanto Sevilla como Málaga han revalidado este compromiso. A nivel nacional también nos encontramos con las importantes capitales de nuestra provincia, como por ejemplo Madrid, Barcelona o Zaragoza. La moción que traemos hoy es una forma de contribuir desde lo local a luchar contra un problema de fraude fiscal global, de empresas que al no pagar sus impuestos tienen o pagar con ventajas económicas sus impuestos, tienen ventajas competitivas en los contratos municipales, en los contratos públicos y, por tanto, creo que es un compromiso y creo que lo tenemos todas las administraciones públicas y todos los representantes políticos de luchar contra este fraude fiscal. ¿Por qué Mairena? Mairena es una ciudad que va a alcanzar los 50.000 habitantes. Cada vez tenemos servicios públicos de mayor envergadura. Solamente hace falta ver el ejemplo de recorte que llega a más de 2 millones de euros. Y además, por ejemplo, en contratos como el del mantenimiento de instalaciones deportivas, nos hemos encontrado con una empresa que es OHL, que ha participado en el proceso. Y OHL, por ejemplo, tiene 6 filiales en estas condiciones. Yo creo que ya empezamos a encontrarnos con esta empresa y va a aumentar la probabilidad de que sigan apareciendo este tipo de empresas con paraísos fiscales. Por eso, en la moción también hay que decir que no se traen medidas concretas, sino que tenemos que consensuarlas todos los grupos en la mesa de contratación y con los datos que nos aporten los técnicos. A mí, personalmente, no me parece adecuado que se hagan descalificaciones cuando estoy hablando, pero bueno. Por eso decimos que se tomen como punto de partida las propuestas de Sevilla y Málaga y, por ejemplo, entre esas medidas concretas que llevan estos dos ayuntamientos es la declaración responsable en la que no se compromete a llevar a cabo
ninguna práctica de elusión fiscal y también declaraciones responsables de dónde tienen sus filiales, cuál es su volumen de negocio y también cómo dependen de la empresa matriz. Y no estamos hablando de empresas desconocidas. Tenemos a Santander, ACS, Iberdrola, Abengoa, que me sonará a mí este nombre. Y también, cierto que hay países que no son paraísos fiscales, pero ofrecen ventajas fiscales como es Holanda, Chipre, Luxemburgo o en la ciudad de Delaware en Estados Unidos. Por lo tanto, por eso traemos esta moción aquí, la queremos justificada, y traemos 3 acuerdos. El primero, declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales, comprometiéndose a dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos tengan en cuenta a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales de modo delictivo o fraudulento para evadir o eludir impuestos. Segundo, estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para generar principios iguales en la contratación pública, que no suponga una ventaja competitiva en la utilización de paraísos fiscales. Tercero, hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía de Mairena de las Jarafes, a Intermón Oxfam, al Gobierno de España, al Gobierno de Andalucía, a los grupos parlamentarios andaluces, a la Diputación Provincial de Sevilla y a todos los grupos políticos que componen la Federación Española y Andaluza de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pavón. Señora Izquierdo, Grupo Izquierda Unida. Bueno, esto es una moción que, como bien ha dicho el señor Vasco, nos hace llegar una ONG, Oxfam Intermón, a todos los grupos municipales de este pleno. En Izquierda Unida, y vamos, estoy segura que también los compañeros y compañeras de Si se puede Mairena, tenemos por costumbre de cuando una ONG se dirige a nosotros para que traigamos a este pleno una moción, si compartimos la finalidad que esta ONG persigue, no tenemos ningún inconveniente en traerla. Porque sí es verdad que hace unos años hablar de cláusulas sociales o medioambientales en las contrataciones públicas parecería una utopía o parecía una cosa imposible, pues mira, hoy en día, aunque hay algunos ayuntamientos donde todavía en la práctica no se aplican, pero es ya una realidad donde en muchos ayuntamientos se está dando. Y esto, las cláusulas sociales y medioambientales, empezaron de la misma manera que las cláusulas que Oxfam Intermón persiguen con esta moción que está enmarcada dentro de una campaña que se llama Iguales, en la que pretenden denunciar que la desigualdad entre las personas ricas y pobres es extrema y sigue aumentando. Oxfam denuncia que esta desigualdad es la principal causa de pobreza en el mundo. Una de las soluciones que disponemos para tratar de paliar esta desigualdad es una fiscalidad justa, una fiscalidad progresiva, que contribuya a la redistribución de la renta y a conformar sociedades más cohesionadas. Zona Libre de Paraísos Fiscales persigue provocar cambios en la política de contratación municipal mediante la inclusión de criterios éticos en sus convocatorias de licitaciones públicas, de forma que se incentiven las empresas que no tengan filiales en paraísos fiscales. A mí me parece una causa pues, que puede ser tan justa como las cláusulas sociales o las cláusulas medioambientales. La verdad que no veo la diferencia. Fomentando así unas prácticas económicas que reviertan en el bien común. Como digo, hay otro tipo de cláusulas que se ha conseguido generando debates en los plenos municipales. Han sido muchos los grupos municipales que han llevado ya esta moción de Intermón a sus plenos. Como bien ha señalado el compañero de Si se puede Mairena, se ha aprobado en muchos ayuntamientos de todos los colores y de todos los tamaños. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla ha sido hasta una declaración institucional, o sea, ha ido mucho más allá de una moción. Lo que quiero decir es que no entiendo la sorna ni la risa en traer esta moción aquí, cuando desde este ayuntamiento, como desde muchos otros, podemos contribuir a que la sociedad sea más justa y que de aquí a un tiempo pues, las empresas que concursen tengan más probabilidades de hacerlo si no cometen fraude fiscal, que a fin de cuentas la evasión fiscal a través de paraísos fiscales nos perjudica a todos y todas, a los maireneros y a las maireneras también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Señora Tola. Buenas tardes a todos. Vamos a ver, yo quiero puntualizar algunas cosillas. Isaac, sabes de mi empatía personal por ti y que respeto absolutamente
todo lo que dices y a ti personalmente. Es decir, el hecho de las descalificaciones que has podido ver era también, hombre, es que nos habéis dado una caña con los huertos hablando de que no lo teníamos preparado y ahora vosotros traéis esto donde en el último párrafo antes de los acuerdos pone los abajo firmantes proponen al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Vamos a hacérnoslo mirar un poquito. Por otra parte, y aprovechando la oportunidad que tengo de estar sentada aquí, yo como no tengo experiencia, diré que me estoy dando cuenta de que realmente la legislatura está dividida en dos etapas muy concretas. Una del 2015 al 17, donde hablamos hasta el aburrimiento del Gobierno PSOE-Ciudadanos, y la que está a punto de iniciarse del 17 al 19, donde tenemos que empezar a hablar del Gobierno PP, si se puede, Mairena. ¿Veis ustedes? Porque aquí... Perdón usted, señora Tola. Sí, claro. ¿Veis ustedes cómo no se puede soplar y sorber? Blasonamos siempre en este pleno, que nos incomoda cuando nos hacen un comentario y cuando otro compañero hace un comentario, nos reímos. Así que a todos los compañeros del pleno, sumémonos a la acertada, como siempre, intervención del compañero Pavón y apliquemos todos la posición de tener el mayor de los respetos a los compañeros cada vez que intervengan, ¿vale? Perdón usted, señora Tola, tiene la palabra. Entiendo que el tema que nos ocupa, evidentemente, no lo tenemos a mano, no somos conocedores de todo, por lo menos yo. Es decir, yo sé un poquito de biología y poco más. Yo no sé de arqueología, antropología, agricultura, incluso no soy capaz de calificar que los cañaverales del Camino de los Valles no son ecológicamente interesantes y que se pueden quitar de un plumazo. Es decir, reconozco mis limitaciones. Y yendo a la moción, sí es verdad que nuestro grupo municipal, a pesar de que no solemos apoyar cualquier moción que se presenta ante el Pleno y cuyos límites sobrepasan de nuestras propias posibilidades, sí vamos a votar favorablemente porque entendemos que es una forma de incidir en un asunto que nos parece de especial gravedad. Nada más. Muchísimas gracias, señora Tola. El Grupo Socialista también va a utilizar segundo, o el primero, o el segundo, por uno. Venga, pues empezamos el segundo turno, que luego no digamos. Señora Izquierdo. Bueno, la verdad que incidir un poco en lo que ya he dicho. Oye, disculpas por la transcripción de que quedara Sevilla ahí, pero vamos, que tampoco creo que sea muy importante. De hecho, insisto en que esta moción la deben de tener todos los grupos en su poder, porque vamos, nos la han hecho llegar a todos los grupos. Insistir también en lo mismo, que bueno, que del municipio sí que se pueden dar pasos porque esto es un trabajo colectivo y un trabajo en el que está claro que es pensar globalmente y actuar localmente. O sea, nosotros y nosotras dentro de nuestras posibilidades, pues podemos favorecer que nos encaminemos hacia una fiscalidad más justa, hacia una fiscalidad en que nadie evada impuestos de esta manera, que son los paraísos fiscales tan en boga. Y bueno, nada más decir que la verdad que no pensaba que hubiera haber mucho debate en esta moción, porque insisto en que no ha habido problema en aprobarla en prácticamente todos los municipios donde se ha llevado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Pues, ¿Grupo Ciudadanos quiere intervenir otra vez? ¿No le toca? Ay, perdón, sí le toca a Ciudadanos, le toca al señor Pablo. Muchas gracias. Lo primero, darte las gracias, Concha. Yo he hecho llamamiento a todo el mundo, incluso a los compañeros de mi grupo. Yo creo que la política española está muy mal considerada y creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo en replantear un poco a qué nos está llevando en la situación actual y que deberíamos poner un poco de cordura en la situación. Miren ustedes, por intentar ahondar un poco más, yo tampoco me considero un experto en temas de fiscalidad. Como saben ustedes, soy psicólogo y tengo conocimiento en algunos campos de mi disciplina, pero obviamente no lo tengo en todo. Tenemos que recurrir a los expertos. Interforman también facilita un informe en el que dice cómo tiene que hacerse el proceso
y qué información tendría que requerir esta iniciativa. Como ya he comentado, parte de esa propuesta que nos hace es un mapa de la estructura del grupo que va a presentar, el grupo empresarial que se presenta a la licitación, información económica, como por ejemplo el número de empleados, qué cifras de negocio, qué beneficios, pérdidas, qué impuestos han pagado, qué subvenciones han recibido, ¿vale? Y que esta información tiene que ir dentro de la documentación administrativa y no dentro de los pliegos técnicos, porque queremos que sea para todas las convocatorias y no de forma individual. También es verdad que tendremos que tener muchas consideraciones legales para evitar que se paralice o pueda haber problemas de tipo legal. Yo lo comprendo perfectamente y además tendremos que estudiarlo. Por eso digo que tendremos que tener cerca a los técnicos para que nos asesoren. Y tampoco quiero llegar aquí y decir un número de hay que valorar con un 3 o un 5, porque creo que no es nuestra labor. Creo que para eso están los técnicos y nos tienen que facilitar unos instrumentos y ver cómo podemos incluirlo dentro de nuestras políticas municipales. Y por último, obviamente, el último plazo es político y es que se apruebe mediante moción o un punto en el orden del día del Pleno para poder empezar a poner en marcha esta iniciativa. Gracias. Muchísimas gracias, señor Pavón. Señora Genjo. Señor alcalde, bueno, en primer lugar, una llamada de atención, que aquí se vota o se apoya o se da caña o no se da caña en función de que se apoyen o no se apoyen determinadas mociones. Eso me preocupa. Independientemente que uno coincida con un grupo en una moción o no coincida, si la siguiente moción es buena o es mala, pues entiendo que por el interés general habría que apoyarla igual, independientemente del sentido del voto anterior del grupo. Con lo cual ya empezamos a enterarnos de cómo algunos dirigen el sentido del voto, con lo cual para mí no es nada tranquilizador. En segundo lugar, bueno, si antes hablábamos de la política del postureo, insisto, yo cuando me leí nada más que el titular, inmediatamente, haciendo memoria, intenté repasar todas las ordenanzas fiscales que hay en Mairena. Y de verdad que cuando utilizan ustedes el término Mairena libre de paraísos fiscales, es un poco cuando menos alarmista y esperpéntico. Alarmista y esperpéntico. Y lo que no sé, cómo no han sacado una pegatina o una pancarta de Mairena libre de paraísos fiscales. Entiendo, porque es que han creado una alarma impropia. O sea, paraíso fiscal Mairena, por Dios. Insisto, yo creía que cuando una vez que empieza a leer uno la moción, se tranquiliza. Y el problema es que esta moción, insisto, para nosotros no aporta nada, porque tal y como viene el tenor literal, y obvio lo de los concejales de Sevilla, aquí dice, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales de modo delictivo o fraudulento. Es que las empresas que usan los paraísos fiscales de modo delictivo, esa gente no pueden concursar, esa gente lo que tiene que estar investigado a través de la justicia. Y después, para mayor abundamiento, en el segundo punto, existen ya los mecanismos. Está la Fiscalía, está el Código Penal, en fin, hay una serie de términos que ya existen. Por lo tanto, esta moción viene con una serie de obviedades que, hombre, que entendemos que esto no es que vote nadie en contra, es que nadie va a votar en contra del Código Penal, porque es que es así. Por lo tanto, vienen una serie de obviedades. Y después lo que sí me gustaría destacar, la doble moral con la que se presentan, y permíteme el compañero de Si se puede, el señor Pavón, que valoremos las mociones independientemente, cada grupo como entienda y comprenda. Y en este sentido, lo que no entendemos es el doble rasero, la doble moral. Ustedes dicen que traen una moción de Intermón Ofran, pero después a ver si va a pasar como con la Coca-Cola, que no compren en vez de Coca-Cola, pero la bebe todo el mundo. O que hay que ver el daño que hace defraudar a Hacienda, pero después nos damos de alta a los trabajadores en la Seguridad Social. Y vienen ustedes, se ponen aquí estupendos a defender los derechos y primero a lo mejor tenemos que empezar a cuestionarnos nuestros propios hábitos. Y poco más, obviamente, insistir, votar en contra de esto es votar en contra del Código Penal, de los jueces y los fiscales que están para esto, para perseguir a la gente que defrauda y que delinque. Por lo tanto, esto son obviedades.
obviedades. Y que, insisto, lo que he notado de menos es la pegatina y la pancarta. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. Señor León. Muchas gracias. Muy rápido, porque entendemos que esto es una postura ideológica dentro de un ayuntamiento y, por lo tanto, pues evidentemente, sí, sí funciona. Ya. Vale, gracias. Decía que las mociones, como postura ideológica que se trae a un pleno para ser desarrolladas posteriormente, pues evidentemente traen poquitas cosas desarrolladas. Por ejemplo, aquí sería dificilísimo desarrollar la modificación normativa que permitiría la libre competencia de los concursos públicos locales, porque eso está en una ley nacional, que es la ley de contratos, y sería muy difícil que nosotros en una moción trajéramos esas cosas. Pero bueno, digo, como postura ideológica yo solamente quisiera decir que, y además en la moción se ve, nada más que se lee, que es un problema que atañe a los gobiernos, incluso a los bloques económicos. Es decir, yo entiendo perfectamente que la lucha contra la elusión fiscal es un movimiento que tiene que estar a nivel de la Unión Europea o del Estado español, pero en un municipio es muy difícil que nosotros podamos luchar contra la elusión fiscal. Sí nos gusta la parte que se refiere a, como ha explicado el señor Pavón, a la parte que se refiere a lo que se parece a las cláusulas sociales. Es decir, nosotros, dentro de las cláusulas sociales, tenemos que luchar por una responsabilidad social corporativa de las empresas, porque haya planes de igualdad, etcétera, etcétera, y porque además se adhieran al Código de Buenas Prácticas o de Buena Conducta en temas fiscales y tal. Pero dentro de cláusulas sociales, montar una mesa para estudiar esto, aparte de la que ya está montada para las cláusulas sociales, no lo vemos. Por lo tanto, aunque sea una declaración que ahonda mucho más en la responsabilidad social corporativa que las empresas tienen que tener dentro de esta economía del bien común y dentro de lo que se está marcando en el futuro de la economía en el mundo entero, en Europa y, por supuesto, en España, evidentemente creemos que no debemos duplicar esfuerzos. Hay un equipo técnico que está trabajando en la adaptación de las cláusulas sociales a la normativa que existe sobre contratos y le pasaremos esta moción para que también investiguen esas posibilidades. Con lo cual, vamos a intentar no decir que Mairena no es un paraíso fiscal, pero sí que estamos de acuerdo en decir que Mairena pues, establecerá dentro de las cláusulas sociales también la responsabilidad social corporativa. Nosotros la apoyaremos como declaración de principio, evidentemente diciendo eso, que no habrá mesas, sino que la llevaremos a las mesas que existen en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad, ¿no? Gracias, compañeros de corporación.